Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos libros que marcan un antes y un después. El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Un libro fundamental, desde luego. Totalmente. Tenemos aquí sobre la mesa una selección de fragmentos clave de la propia obra para intentar desentrañar sus ideas más potentes. Que no son pocas. Para nada. La misión, es entender por qué, más de 70 años después, este libro sigue siendo una referencia ineludible. Queremos ir más allá de la famosa frase «no se nace mujer, se llega a serlo», y comprender qué significa realmente. Pues es una misión apasionante, porque es una obra monumental. Y para empezar, creo que es importante situarla un poco, ¿no? Sí, por favor. Se apoya, claro, en la filosofía existencialista, pero con una perspectiva completamente novedosa. No es simplemente coger las ideas de su compañero, de Jean-Paul Sartre, y aplicarlas. No es un anexo a Sartre. Para nada. Para el existencialismo de la época, la idea clave es que no tenemos una esencia fija, que nos vamos creando con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Y lo que hace Beauvoir de forma genial es tomar esa idea y aplicarla por primera vez de forma sistemática a la mitad de la humanidad que la filosofía, hasta entonces, había ignorado por completo. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida de Beauvoir es una idea que hoy, nos puede parecer más familiar, pero que en 1949 fue una bomba. Una auténtica bomba. Que la humanidad, por defecto, se define como masculina. El hombre es el sujeto, es la norma, lo absoluto. Y la mujer, en cambio, se define siempre en relación a él. Es la alteridad, lo otro. Exacto. El hombre es el término neutro y el positivo. Y la mujer es lo negativo, lo que se define por la carencia. Y esto, como Beauvoir demuestra con un trabajo de investigación brutal, tiene unas raíces profundísimas en la cultura occidental. ¿Hasta dónde se remonta? Fíjate, en el texto rastrea esta idea hasta los griegos. Cita a Aristóteles, que consideraba a la mujer como una hembra en virtud de una determinada carencia de cualidades, una especie de macho fallido. Un macho fallido, casi nada. O a Santo Tomás de Aquino, que siglos después la define como un ser ocasional, un accidente. La mujer es lo inesencial frente a lo esencial, que es el hombre. Claro, son figuras históricas, pero a uno le puede chocar. ¿No es un poco anacrónico juzgar a Aristóteles con ojos de hoy? ¿Explica ella por qué estas ideas tan antiguas siguieron pesando tanto durante siglos? Sí, precisamente. Esa es la clave de su análisis. No lo hace para cancelar a Aristóteles, sino para demostrar cómo estas ideas filosóficas, religiosas, no se quedan en los libros. Claro. Construyen una ideología tan potente que se acaba percibiendo como naturaleza, como algo biológico e inmutable, se convierten en el sentido común de una época. Se hace invisible de tan presente que está. Exacto. Y aquí Beauvoir señala una paradoja fascinante. A diferencia de otras minorías oprimidas, las mujeres no son una minoría numérica y siempre han convivido muy íntimamente con el grupo dominante. No tienen un antes colectivo, una historia de independencia a la que volver, ¿sabes? Un mito fundacional propio. Entiendo. Y eso complica enormemente que se forme una identidad común desde la que luchar. Es que eso es fundamental. Sin un pasado compartido de libertad, es mucho más difícil imaginar un futuro colectivo de liberación. Y esto me conecta con una anécdota personal que ella cuenta en el libro, que es que te lo deja clarísimo. La de la discusión, ¿verdad? Es buenísima. Sí. Cuenta la frustración que sentía cuando, en un debate, un hombre le expectaba: «Usted piensa tal cosa porque es una mujer». Uf. Su única defensa, dice, era responder: «Lo pienso porque es verdad», anulándose a sí misma, eliminando su propia subjetividad. Porque claro, a un hombre nunca se le replica: «Usted piensa lo contrario porque es un hombre». Nunca. Su opinión se presupone universal. La de ella, una particularidad, una desviación femenina. Y esa anécdota encapsula perfectamente lo que el libro describe como la doble moral masculina. Beauvoir sostiene que los hombres de su tiempo, imbuidos de los ideales democráticos, defienden la igualdad en un plano abstracto. En la teoría, todo perfecto. Claro. Pero en la práctica, en cuanto surge un conflicto de intereses, recurren a serlo. Es una contradicción constante. Vale, entonces si esta idea de la mujer como lo otro no es natural, sino una construcción con raíces filosóficas, sociales, profundísimas, la pregunta del millón es ¿cómo se fabrica? ¿Cómo se mete esa idea en la cabeza de una niña hasta que la asume como propia? Pues Beauvoir es muy metódica en esto. Nos lleva de la mano por las distintas etapas de la vida. Y empieza, claro, en la infancia. Lógico. Y aquí subraya un conflicto que es demoledor.
La vocación del niño como ser humano y su vocación como varón no se contradicen, al revés, se refuerzan. Su audacia, sus logros, su independencia, todo eso refuerza su virilidad. Es un pack. Ser un buen humano es ser un buen hombre. Exacto. En cambio, a la niña se le enseña que para realizar su feminidad, para gustar, tiene que renunciar a ser un sujeto soberano y convertirse en un objeto dócil y agradable. ¿Y cómo se produce ese aprendizaje? ¿Con ejemplos concretos? A través de los juegos y los mitos. La muñeca, por ejemplo. Para Beauvoir, la muñeca no es un juguete inocente, es el doble de la niña y a la vez su futuro hijo. Una especie de ensayo. Es una iniciación en un supuesto instinto maternal que, según ella, es dictado por la sociedad. No es para nada innato. Y luego están los cuentos de hadas, que son una herramienta potentísima. Claro. Cito un fragmento del texto que es brutal. Blancanieves, que yace como muerta en un sarcófago de cristal, la Bella Durmiente. Enseñan a sus hermanas pequeñas el fascinante prestigio de la belleza martirizada, abandonada, resignada. Visto así, es bastante inquietante. La imagen de una niña ensayando su futuro rol con una muñeca que siempre se ha visto como algo tierno, de repente adquiere una dimensión casi de entrenamiento, de adoctrinamiento. Se le enseña a jugar a ser mártir, no a ser heroína. Exacto. El mensaje es que su papel es esperar a ser salvada, no actuar por sí misma. Y este proceso se intensifica brutalmente con la llegada de la pubertad, que Beauvoir describe como una crisis mucho más violenta para la niña que para el niño. Más violenta. Mucho más, su cuerpo de repente se convierte en carne, en algo ajeno y a veces hostil. La menstruación es vivida como una vergüenza, una mancha. Recuerdo una de las citas más crudas del libro, de una joven que describe su primera regla diciendo: «Por la mañana, secretamente cambiada y manchada, tuve que enfrentarme con los demás». Es que la diferencia es abismal. Para el chico, los cambios físicos de la pubertad, la fuerza, el vello, el cambio de voz, suelen ser motivo de orgullo, de poder. Se convierten en un hombre. Totalmente. Y aquí se describe la feminidad emergente como una fuente de sufrimiento y fatalidad, casi como una enfermedad secreta. Y esa vivencia del cuerpo como una carga desemboca en el dilema angustioso de la adolescencia. Es el momento en que la joven oscila constantemente entre su deseo de ser sujeto, activa, libre, dueña de su mundo, como se le ha enseñado que es valioso para un ser humano, y la enorme presión social y erótica que le empuja a asumirse como un objeto pasivo. Como un cuerpo para los demás. Justo. Y me imagino que esa tensión genera mecanismos de defensa, ¿no? Formas de sobrevivir a esa contradicción. Claro, Beauvoir describe varios. Uno es el narcisismo. El espejo se convierte en un aliado, en el único lugar donde la joven puede controlar su imagen. Se contempla a sí misma como una obra de arte, un objeto deseable que ella misma admira. Se objetualiza a sí misma para tener el control. Es una forma de hacerlo. Y otro mecanismo fascinante son los amores platónicos o imaginarios. Enamorarse de un profesor, de un actor, de alguien inaccesible. Ah, claro. Esto le permite vivir toda la intensidad del romance, la espera, los celos, la pasión, pero de una forma puramente subjetiva, segura, sin la amenaza real del contacto físico, de la entrega de su cuerpo, de convertirse de hecho en un objeto para otro. O sea que la joven se refugia en ser un objeto para sí misma, en el espejo, o en un amor donde no hay riesgo de ser un objeto para otro real. Es una forma desesperada de mantener el control en una situación que se lo está quitando. Exacto. Y este campo de batalla interno de la adolescencia tiene que canalizarse de alguna manera al llegar a la vida adulta. ¿Cómo analiza Beauvoir las grandes instituciones como el matrimonio, que se suponía que eran el destino natural de la mujer? Es especialmente crítica con el matrimonio de su época, desde luego. Lejos de verlo como una garantía de felicidad, lo describe como una institución que a menudo mutila a la mujer, la condena a la inmanencia, a la repetición y a la rutina del trabajo doméstico. La inmanencia. Usa una imagen muy potente para describir las tareas del hogar. Son una lucha que recomienza todos los días. No es un trabajo creativo que construya algo nuevo y duradero, sino uno que simplemente se dedica a perpetuar el presente. ¿Es la rueda del hámster? A luchar contra el polvo y el desorden en un ciclo sin fin que nunca produce nada. Es el trabajo de Sísifo. Hay un ejemplo en el texto que es absolutamente desolador, que ilustra esto a la perfección. El diario de la joven condesa Tolstói. Es un caso de estudio terrible y fascinante. Sofía se casa con el gran escritor al que admira,
una de las mentes más brillantes de su tiempo, y de repente se encuentra atrapada, lejos de su familia, en una casa extraña, sintiendo un profundo aburrimiento, soledad y la angustia de sentir que su vida, en cierto modo, ya ha terminado. Qué duro. Hay un fragmento de su diario que Beauvoir cita que a mí siempre me ha parecido sobrecogedor. Escribe: «Antes, con estos hermosos días de primavera, tenía necesidad, deseos de algo. Ahora no tengo necesidad de nada. Ya no tengo nada que ocultar. A veces me aburro». Qué frase tan desoladora. Ahora no tengo necesidad de nada. Es el sonido de una vida que se apaga, del vacío absoluto. Totalmente. Y es terrible pensar en la contradicción que el propio texto señala, que le impone el marido, la quiere totalmente entregada a él, pero sin que le resulte una carga. Quiere que sea su ancla en la tierra la que gestiona lo mundano, pero que al mismo tiempo le deje completamente libre para su genio creativo. Es la encarnación perfecta de la mujer como lo otro. Existe para servir de fondo, de soporte, a la existencia del sujeto. Y si el matrimonio se presenta como esta jaula de la rutina, choca frontalmente con la idea de la maternidad como la gran realización, ¿no? La supuesta plenitud femenina. ¿Cómo aborda el libro esa contradicción? Pues la aborda desmontando el mito de que es una vocación natural y universalmente feliz. Muestra que es una experiencia profundamente ambivalente. Con grises. Muchos, por un lado, presenta la experiencia de la escritora francesa Colette, que describe su embarazo como un estado de euforia, un ronroneo de plenitud animal casi narcisista, una experiencia muy positiva. Vale. Pero por otro lado, volvemos a la esposa de Tolstói, que vive sus múltiples embarazos como los meses más terribles de su vida, llenos de miedo, de tristeza y una desconexión total con sus propios hijos, a los que llega a ver como pequeños monstruos que le roban la vida. ¡Wow! Beauvoir no dice que la maternidad sea buena o mala. Lo que dice es que no es una experiencia simple y la presenta en toda su complejidad, despojándola de la idealización romántica. Una de las afirmaciones más impactantes del libro, y que seguro que en su momento causó un revuelo tremendo, es la idea de que las mujeres como colectivo han estado al margen de la historia. Uf, sí. El texto dice, de forma muy directa, que no han descubierto nuevos mundos ni han deshecho estados. Es una idea muy provocadora. Provocadora y a menudo mal interpretada. No es una crítica a la capacidad de las mujeres, sino a su situación histórica. Beauvoir lo resume en una frase clave que es la tesis de todo ese capítulo. No es la inferioridad de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica. Su insignificancia histórica las condena a la inferioridad. Ah, es un argumento circular. Exacto. Entiendo. O sea, no es que no tuvieran talento o capacidad, es que estaban jugando en un campo de juego completamente diferente, sin acceso a las palancas que mueven la historia, el poder político, el económico, el militar, el religioso. Exactamente. Al estar ancladas en la esfera doméstica, en la repetición del ciclo vital, sus acciones, por muy heroicas que fueran a nivel individual, y lo fueron, rara vez tenían un impacto histórico duradero y transformador. Son, como dice el texto, personajes ejemplares más que agentes históricos. ¡Qué matiz tan importante! Y Beauvoir lo contrasta con los ejemplos de las mujeres que sí lograron romper ese techo, como Rosa Luxemburg en la política o Madame Curie en la ciencia. Ellas son la prueba de lo que ocurre cuando las mujeres, y cito de nuevo, empiezan a sentirse en su casa sobre esta tierra. Cuando pueden jugar en el mismo campo. Cuando acceden a esas estructuras, su capacidad es la misma que la de los hombres. No hay ninguna diferencia esencial. Después de este recorrido tan duro, que a ratos parece desolador por la construcción de la feminidad y sus consecuencias, ¿nos deja ver alguna esperanza? ¿Ofrece alguna luz al final del túnel? ¿Hay una salida de esta situación? Desde luego. Beauvoir es existencialista, y el existencialismo es una filosofía de la libertad y la acción. La solución que propone no es en absoluto que la mujer repudie su sexo o intente imitar al hombre, lo que ella considera que sería otra forma de mutilación, otra trampa. No se trata de ser un hombre. Para nada. La liberación real pasa por la acción positiva en la sociedad. Pasa por dejar de definirse como lo otro y empezar a proyectar su libertad hacia el mundo a través de proyectos propios, de trabajo, de creación. Pasa por la independencia económica, que para ella es la condición fundamental.
O sea, la salida es convertirse plenamente en sujeto. Exacto. Y el libro termina con una idea que a mí me parece muy bella y a menudo se olvida. Es un llamado a la fraternidad. Fraternidad. Sí, Beauvoir recuerda que, más allá de sus diferencias, hombres y mujeres viven el mismo drama fundamental de la existencia, el de la carne y el espíritu, la finitud y la muerte. La verdadera igualdad, la verdadera liberación, nacería si ambos sexos abandonaran la lucha por lo que ella llama falsos privilegios y reconocieran esa humanidad compartida que los une frente al universo. No es una guerra de sexos. No, es una llamada a una alianza humana. Pues hemos recorrido las ideas centrales del segundo sexo, la mujer como alteridad, la construcción social de la feminidad, la crítica a las instituciones y finalmente el camino hacia la liberación. Una exploración que, como decíamos al principio, sigue siendo increíblemente provocadora. Sí, y es importante recordar el método que usó. Su genialidad fue analizar de forma crítica las fuentes que tenía a su disposición en su tiempo. Los datos de la biología, la historia, los mitos de la cultura, la literatura. Su objetivo era entender, a través de ese análisis, cómo se habían construido las realidades y sobre todo las ficciones de lo femenino a lo largo de los siglos. Y eso, inevitablemente, nos deja con una pregunta para la reflexión. Si Simone de Beauvoir escribiera hoy El segundo sexo, con ese mismo método crítico, ¿qué fuentes analizaría? Buena pregunta. ¿Se sumergiría en los algoritmos de las redes sociales, en las narrativas de las series de televisión, en las dinámicas del teletrabajo o en la cultura de los videojuegos? ¿Qué nuevos mitos sobre lo femenino y lo masculino descubriría en nuestro mundo digital y globalizado?